Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación y la experiencia de aprendizaje 2, el día de hoy desarrollaremos el tema Conocemos los efectos de las heladas y el friaje. En las actividades anteriores hemos identificado y comprendido diversos efectos que traen consigo las heladas, las nevadas y el friaje, en especial en el sector agrícola. En la presente actividad tendremos como propósito leer y conocer sobre la importancia de prevenir y enfrentar estos fenómenos climatológicos. De esta forma, nos iremos preparando para plantear en una infografía acciones concretas que ayuden a afrontarlos. Nos preparamos para leer la problemática, pero antes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Pregúntate previamente por lo que consideras que leerás en el texto a partir del título. Escoge un lugar iluminado y cómodo para leer, donde no haya ruidos o distractores que dificulten tu lectura. Proponte elaborar una sumilla por cada párrafo del texto para así ir construyendo un resumen del mismo. Ten a la mano un lapicero para subrayar las ideas principales y para encerrar los términos que no conozcas. Ahora sí, procederemos a leer Heladas en la agricultura. Heladas en la agricultura. Los cultivos son vulnerables a las heladas. Estas se producen cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. Las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo es igual a 0 grados Celsius o desciende por debajo de la misma. Generalmente las heladas se presentan en la madrugada o cuando está saliendo el sol. El enfriamiento de las masas de aire puede ocurrir por diferentes motivos: origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. Cuando la vegetación que cubre el suelo está expuesta a bajas temperaturas, nos encontramos con dos tipos de heladas, la blanca y la negra. La diferencia está dada por el contenido de humedad presente en las masas de aire, la cual determina el tipo de heladas. La helada blanca se origina cuando la humedad es elevada. Por el contrario, cuando es escaso el contenido de vapor de agua, se forma la helada negra. Las heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. Su severidad depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. La helada agronómica es aquella en que la temperatura es igual o inferior a 0 grados Celsius, medida en termómetro de mínima, a la intemperie y tomada a 5 centímetros del suelo. Observemos la tabla 1. Efectos de las heladas en los cultivos. En general, los cultivos son vulnerables a las heladas. Esto ocurre cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenológico en que se encuentre y de la especie a la que pertenece. Algunos de estos efectos se pueden apreciar en las hojas y tallos tiernos, destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños, e incluso la muerte total de la planta. La resistencia del cultivo a las heladas depende de la etapa de desarrollo. Observa la tabla 2, ya que es más resistente cuando se encuentra en el periodo de germinación, mientras que en la floración los daños son mayores. Entender las características de las heladas es de suma importancia para poder planificar correctamente las actividades agropecuarias y de ese modo reducir daños en los cultivos. Las heladas invernales suelen ser menos dañinas, ya que en esa época las especies muestran poca sensibilidad al frío por encontrarse en estado de reposo, salvo situaciones extremas. Las fechas medias de primera y última helada son consideradas peligrosas durante la floración y fructificación de los cultivos de cosecha fina. Esto es importante al momento de evaluar posibles riesgos durante estos estadios de los cultivos estivales sembrados en forma tardía. A su vez, la fecha media de última helada debe ser considerada por los daños que este evento puede generar durante el estado reproductivo de los cultivos invernales y la emergencia e implantación de los estivales. Estos eventos afectan significativamente la producción agropecuaria, sobre todo cuando ocurren de forma temprana, entre el 1 de enero y el 30 de mayo, o tardía, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, observa la tabla 3. A continuación, obtendremos información sobre el texto. Nombre del autor. ¿Cuál es? Pesola N. Y esto lo podemos encontrar en la primera parte del texto.
aquí. Propósito del autor es informar. Fuentes que respaldan la información vista en el texto. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Información agroclimática de las heladas en la Argentina, generación y uso meteorológico. ¿Y dónde encontramos esta información? Aquí y aquí, en las dos últimas páginas de la lectura. ¿La información del texto es actualizada? No, ya que data de hace 7 años atrás, entre el 2015 y 2016. ¿De dónde obtengo yo estas fechas? De aquí y de aquí. Es una información que data de hace 5 años atrás aproximadamente, por lo tanto no es actualizada, siendo este el año 2022. ¿Tipo de texto? Expositivo. ¿Cuál es la relación del título con el contenido? En el texto se muestran estudios de cómo cambian y repercuten las heladas en la agricultura. A continuación, interpretamos el texto sobre la problemática. Interpretamos el texto Heladas en la agricultura respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué factores determinan el nivel de daño de las heladas a un cultivo? Su severidad depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. ¿Cuál es la relación central que encuentras entre las heladas y la agricultura? Las heladas y la agricultura tienen estrecha relación, ya que la segunda depende de la primera para llevarse a cabo de manera que no genere daños en la siembra. ¿Por qué es útil conocer sobre las heladas para realizar actividades agropecuarias? Es importante al momento de evaluar posibles riesgos durante estos estadios de los cultivos estivales sembrados en la forma tardía. ¿Existe alguna etapa de desarrollo de los cultivos durante la cual estos sean más resistentes a las heladas? Sí, la etapa de desarrollo más resistente es cuando se encuentra en el periodo de la germinación. Ahora concluimos sobre la problemática. ¿Qué puedes concluir sobre los siguientes aspectos? A continuación se presentarán unas posibles respuestas, lo cual queda a tu criterio. Aspecto y conclusión. Primer aspecto. La naturaleza de las heladas. Conclusión. La temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo durante cierto tiempo. Segundo aspecto. Los tipos de heladas. Conclusión. Helada negra y blanca. Tercer aspecto. Las heladas y sus efectos en la agricultura. Conclusión. Destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de la planta. Cuarto aspecto. La intención del autor del texto. Conclusión. Mantener informado al lector sobre las causas y efectos de las heladas sobre la agricultura. Para terminar, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. 1. ¿El texto coincidió con lo que pronosticabas que ibas a leer? 2. ¿Has inferido el significado de términos nuevos presentes en el texto? 3. ¿Cuál consideras que fue tu principal dificultad para comprender el texto? Y 4. ¿Qué utilidad le encuentras a lo aprendido en esta actividad? Finalmente, culminaremos la sesión evaluando nuestros aprendizajes a través de la siguiente ficha, la cual contiene 4 criterios. Primer criterio. Ubiqué información explícita que me ayudó a responder las preguntas formuladas a partir del texto sobre las heladas en la agricultura. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O cómo sé que lo estoy logrando? Segundo criterio. Interpreté ideas a partir de la comprensión del texto leído sobre la problemática de las heladas, las nevadas y el friaje. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O cómo sé que lo estoy logrando? Tercer criterio. Elaboré conclusiones pertinentes sobre el tema a partir de la comprensión del texto leído. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿Cómo sé que lo estoy logrando? Y cuarto criterio, reflexioné en torno a mi proceso de comprensión de lectura en la actividad. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿Cómo sé que lo estoy logrando? Muy bien, espero que se haya comprendido la clase del día de hoy. Suerte con el desarrollo de tus actividades. Cualquier duda, no dudes en consultarlo con tu docente. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.